través del internet. Espero que quienes están siguiéndonos ahora y sobre todo nuestros hermanos, nuestros hijos de la comunidad cristiana, los amigos de Jesús, puedan estar bien, gozando de todo bienestar de parte de Dios ahí en sus casas. Si estamos todavía en este tiempo de cuarentena, que se ha extendido, por cierto, unos días más, y creo yo que en medio de toda esta situación, Dios en su misericordia está guardando a su pueblo. Sigamos orando, por cierto, por aquellos que están padeciendo mucho. Hay muchas personas que están padeciendo. Hoy día mismo recibía yo un correo de un compañero, un amigo de muchísimos años, compañero de la universidad en que estudiamos, en ese tiempo seminario, que estaba delicado, que el virus se había contagiado del virus ahí en Nueva York, y inmediatamente pedimos a todos los que les conocemos y a la comunidad cristiana, sobre todo aquellos que son amigos nuestros, con quienes tenemos vínculo en Facebook, que oraran por él. Y él decía, por cierto, que estaba más o menos estable, sin embargo había pasado la parte más cruda al parecer ya, y estamos orando por su recuperación. Así que haremos muy bien nosotros en ser cautelosos, ser prudentes y vivir pensando en las recomendaciones que nos dan para no contagiarnos ni tampoco contagiar a otras personas. Pero sobre todo creo que es tiempo de orar, de meditar. Es tiempo de entrar a la presencia de Dios y pedirle a Dios que pueda Él trabajar con o pueda operar, para decirlo mejor, en la salud de nuestros hermanos y traer todo bienestar sobre su creación. Nosotros como pueblo de Dios necesitamos entender algunas cosas. Debemos tener completa confianza en nuestro Dios. Él tiene todo bajo control y su voluntad será hecha de manera real, pero de manera cabal, es decir, su voluntad siempre será agradable y perfecta. Oramos, sí, porque de todas maneras son muchas vidas las que se están perdiendo. Ya hemos visto en los días anteriores noticias de algunos países, que no voy a mencionar su nombre, porque en verdad da mucha tristeza, pero con muertos en las calles y la manera como la gente está cayendo en las calles a partir de esta enfermedad del coronavirus. Estamos esperando nosotros, descansando en el Señor. Creemos que el Señor va a hacer conforme a su misericordia en este tiempo. Es un tiempo, por cierto, de escarmiento para el hombre, que ha develado la pequeñez del hombre, ha develado y nos ha mostrado, si se quiere, que ni el dinero, ni la tecnología, ni los avances, al final de cuentas, ni tampoco el prestigio que se pudiera haber ganado a nivel personal, a nivel de naciones y todas las cosas en las que el hombre generalmente siempre pone su esperanza, su mira, pensando en que eso le da sentido a su existencia. Todo eso se ha derrumbado ahora. Y lo único que en verdad cuenta es que las vidas humanas no se sigan perdiendo. Necesitamos ver en estos días una salida, y creo yo que no solamente está relacionado esto a la cuarentena, está relacionado a cómo Dios en su misericordia va a obrar. Tenemos no solamente el deseo, sino la esperanza, y puesta en el Señor, sabemos que Él en esta hora va a sacar adelante todas las cosas, va a sacar adelante no solamente a su pueblo, sino va a sacar adelante la vida del hombre.
que es imagen y semejanza suya, y no va a permitir que ni el sistema ni ninguna cosa se burle de sus planes, de su propósito. Él es el Señor de la creación, el dueño de todo. Y ahora, por cierto, el hombre solamente tiene que reflexionar en su pequeñez y humillarse delante de Él. Nosotros como hijos de Dios tenemos muchas promesas, y quiero que ahora meditemos por lo menos en un par de ellas para que nuestra fe, nuestra confianza en el Señor pueda crecer. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y nosotros necesitamos entender que hay mucha gente que cree que hay Dios. Y siempre hemos dicho nosotros, y los miembros de nuestra comunidad recordarán pues cuántas veces esta palabra entraba como martillo a su mente, por sus oídos, a su espíritu, a su alma, que no basta con creer. Y decíamos muchas veces, un viejo dicho de un predicador de ya unos 40 años atrás, que algunos tenían la fe de los demonios, es decir, que creen, tiemblan, pero no obedecen. Y cuando eso se suscita, o sea, cuando no hay obediencia, por cierto, se rompe la comunión. A romperse la comunión, nos quedamos sin promesas, nos quedamos, por cierto, en el aire, porque no vamos a poder venir a la presencia de Dios, a menos que nos pongamos a cuenta. No vamos a poder venir a la presencia de Dios y reclamar esas promesas, o pedir, y en todo caso, entrar a la presencia del Señor a decirle que se acuerde de las promesas que hizo a su pueblo. La otra cosa que debemos entender es que una de las cosas más interesantes que uno encuentra en Juan, por ejemplo, en el capítulo 14, es que el Señor está hablando en ese pasaje tan conocido por el verso 6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor ahí está hablando con sus discípulos, y en medio de ese discurso que les da a sus discípulos acerca de su muerte, que le anuncia la muerte, y en medio de esa situación termina ese pasaje en el capítulo 13, y le dijo entonces en el 14:1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Lo curioso es que en esta frase, que por cierto está relacionado a lo que Él les está diciendo, de que Él ha de morir por ellos, y los discípulos, por cierto, entre no entender de qué se trataba y la tristeza que le causaría la partida de nuestro Señor, de su líder en ese momento, Él le dice estas palabras. Pero esto que le dice que debían creer en Dios y creer en Él, se repite en este texto hasta el verso 14 de una o de otra manera. Él le va diciendo, por ejemplo, en el verso 11 otra vez le dice: creed que yo también soy en el Padre. Y esa idea de creer está muy fuerte ahí. Ahora, ¿por qué mencionamos esto en esta hora? Porque necesitamos creerle a Dios, no solamente creer en Dios, creerle a Dios, porque de este verso 11 se deriva, por cierto, en medio de la conversación se deriva una promesa un poco larga, que se extiende en 3 versículos, que le dice: creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras, por las mismas obras. Y esas obras, según el verso 10, las hace el mismo Padre en Él y a través de Él. Pero de eso se deriva esta palabra, el versículo 12, muy conocida, que vamos a dejar por otro momento, solo lo leo como contexto, que dice: de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y pensando en estos momentos
momentos de turbación, por cierto. No iguales, por cierto, a los momentos que estaban viviendo los discípulos, porque el Señor estaba anunciándole ya su partida. Recordemos que del capítulo 12 al capítulo, del capítulo 12 comienza, si se quiere, un nuevo momento en el Evangelio de Juan en que se habla ya de la última semana de la vida del Señor. Entonces, Él está anunciando su muerte, ¿verdad? Y con ese anuncio de su muerte, indiscutiblemente entraría desazón en el corazón de los discípulos. Por eso que les pide creer. Pero hay que creer en Dios y hay que creerle a Dios. ¿Usted cree que estas promesas que el Señor hizo serán realidad para nosotros? ¿O simplemente vamos a creer en Dios, pero no creerle a Dios? Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos entrar a ese ámbito en que nuestra fe sea una fe que en verdad pueda darle a Dios todo el crédito de todo cuanto ha creado y de todo lo que Él hace y de todo lo que Él es. No solamente creer que hay Dios, pero sin embargo no creerle. Y en estos momentos difíciles lo que necesitamos es creerle a Dios. Necesitamos vivir de una manera distinta nuestra fe. Muchas personas están buscando al Señor en este tiempo. Y no voy a decir mucho al respecto, no voy a criticar esta situación. Sin embargo, están buscando a Dios, algunos casi forzados por la crisis que estamos viviendo. Pero ¿cuántas personas le creen verdaderamente a Dios? No solo están doblegándose por una cuestión de la situación y el temor que provoca, por cierto, a todos este asunto de poder ser contagiados con el virus, sino que todo el tiempo se han pasado creyéndole a Dios y creyendo que Dios tiene toda capacidad para operar sobre su universo. Es más, Jesús nos desafía en el verso 12 que cree en Él las cosas que Él hace, o que Él hizo, Él las hará, nosotros las haremos también. Y esto, por cierto, porque Él iría al Padre. Pero esto es una cuestión de fe. Ahora, si no nos alcanza la fe para eso, que debiera alcanzarnos, por cierto, si nuestra comunión ha sido constante y es una comunión profunda con Él, deberíamos estar en todo caso confiando en lo que nos dice en el verso 13, que todo lo que nosotros pidiéramos al Padre en su nombre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y vuelve a recalcar en el verso 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Primero dice que el Padre lo hará. Si todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el Padre lo concederá, es decir, lo haré, dice Jesús, pero lo hace para que el Padre sea glorificado en el Hijo, pero se le pide al Padre y el Padre consiente que el Hijo lo haga. Sin embargo, en el verso 14, recuerden que también aquí hay en el diálogo, Él está revelando al Padre y está diciendo que Él y el Padre, Él muestra al Padre y que el Padre se muestra en el Hijo, que Él es en el Padre y el Padre en Él. Entonces en el verso 14 ya habla de manera más directa diciendo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, nosotros estamos en estos días anhelando que el Señor haga una obra maravillosa y que su misericordia sea extendida sobre la humanidad. Creo que es un momento muy especial en que a todos nos pone, si se quiere, en una situación especial en que nos confronta nuestra fe, confronta nuestra esperanza, confronta, si se quiere, nuestra comunión con Dios. Sí, hay momentos en que yo recibo mensajes durante todos estos días, veo las noticias y la gente de una u otra manera se está tomándose de Dios. Veo muchos mensajes en el Facebook de gente que inclusive en otro momento negaba la fe, no quería saber mucho con Dios, pero que ahora
toma versos bíblicos, los manda como modo de fortalecer su propia fe, su confianza, pero también para fortalecer a otros. Pero yo le hago una pregunta al pueblo del Señor, y la pregunta es esta: tú estás en esta hora, en ese punto en que tu fe está no relacionada a la existencia de Dios, sino que tú le das todo crédito a Dios. Tú crees que Dios opera y puede operar. Crees que si en verdad pides en el nombre de Jesús, Él hará todas las cosas. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Y sabe, el Padre le dio al Hijo el crear todas las cosas, pero el Padre le concede al Hijo todas las cosas, el hacer obras grandes. Ahora, es importante que nosotros pensemos en esto, porque esas son promesas. Y quiero volver a estas promesas dentro de un momento. Hay muchas promesas que el Señor hace. El otro día estábamos hablando que hay inclusive en la Biblia promesas para cada día. Hay 365 menciones a este término, no temas. Pero hay una cosa que me llama la atención, que está relacionada también a una promesa. Sin embargo, muchas veces yo he escuchado meditar sobre este texto sin que se pudiera entender bien lo que este texto tiene como contexto y cuáles son las demandas de Dios para el cumplimiento de este texto. Y me estoy refiriendo básicamente a 2 de Crónicas capítulo 7, verso 14, ese texto en cuando Dios hace un pacto con Salomón. Entonces lo que está dicho aquí está en términos del pacto. Si usted volviera conmigo un segundo a Juan capítulo 14, recuerde que todas las cosas que nosotros pedimos en el nombre de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, en aquel que hizo posible el pacto eterno, todo lo que pidiéramos en nombre de él, Dios lo hará, porque el pacto ha sido hecho entre ellos, entre el Padre y el Hijo dio su vida pactando por nosotros y haciendo posible entonces la mediación correcta, la mediación total, la única mediación que hace posible que el Padre, al escuchar nuestra voz, pueda hacer algo. Ahora, sin embargo, vuelvo a repetirte que ahí la idea no está en creer que hay un Dios, la idea está en creerle a Dios, en vivir vinculado con Él, el darle, todo crédito a Dios, pero también es darle total lugar en nuestra vida a Dios. Y en este texto que, por cierto, es texto del Antiguo Testamento, que es un texto muy especial, permíteme irte diciendo algunas cosas que van casi de manera paralela con ese texto de Juan capítulo 14. Como comprenderás, en ese texto del capítulo 7, ya desde el capítulo 6, se narra la dedicación que hace Salomón del templo. Y hay una cosa muy especial que quiero que tomemos en cuenta. Dice el capítulo 7, el verso 1, que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Mire esa curiosidad, o sea, ese dato tan especial, porque nosotros muchas veces estamos acostumbrados inclusive a orar, estamos acostumbrados a decir que oramos, pero ¿cuántas veces podemos decir que tan pronto oramos o cuando comenzamos a orar hay manifestación de Dios, hay manifestación de la gloria de Dios? Entonces, este es un texto que inclusive la promesa se da en un contexto en que la gloria de Dios ha bajado, Dios se ha complacido con la construcción de este templo y con todo lo que hasta aquí se estaba haciendo. Sin embargo, si hay advertencia en cuanto a que si el pueblo se apartara de esta forma de vida, Dios haría cosas muy fuertes contra su pueblo, y por qué no decirle también hay otras advertencias respecto al mundo en general. Entonces, acá vemos que la gloria del Señor llenó la casa. Ese dato quiero que lo guardemos por un momento, porque nos va a servir un poquito más adelante. Y dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Mire eso, de nuevo. A la hora del sacrificio, la gloria de Jehová llenó la casa.
la casa está llena y los sacerdotes no pueden entrar a la casa porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y cuando vieron, dice el verso 7:3, cuando vieron los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Qué maravilloso es ver un pasaje como este, en que el Señor se manifiesta, en que su gloria se manifiesta. Hay fuego, sí, quemando la ofrenda, hay fuego, se ve descender el fuego del cielo, que sería una experiencia maravillosa que debe tener el pueblo de Dios cada día. Ahora, fíjese que muchas personas oran, pero no logran una intimidad tal con Dios como para que la gloria baje. 2, estamos hablando de la gloria del Padre, por cierto. En segundo lugar, sí debemos tener en cuenta una cosa, que en el caso, por ejemplo, de los discípulos en el primer siglo, ellos hacen referencia a una experiencia como esta, porque la manifestación de Dios está entre los hombres. Aquí hay una manifestación en el templo, pero la manifestación que tuvieron en el Nuevo Testamento los discípulos, la cuenta Juan cuando dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y que Él habitó entre los discípulos, habitó entre la humanidad. O sea que esa gloria debiera estar disponible para todos, esa gloria debiera manifestarse cada día entre los hombres. Y entonces la pregunta, por cierto, más puntiaguda que puedo hacerte en esta hora es, ¿se manifiesta esa gloria cada día en tu vida? ¿Se manifiesta esa gloria cada día en tu comunión con Dios, en tu relación con Él? ¿Se manifiesta esa gloria en el templo, ahí donde tú congregas? Porque ¿sabes qué? Este pasaje, esta parte que hemos leído, es la clave para entender lo que viene del 7:11 en adelante. Porque lo que se nos dice luego es que más allá de las ofrendas y la descripción que se hace, inclusive la cantidad de animales que sacrificó Salomón, dice esta palabra en el capítulo 7, en el verso 11, dice que terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. ¿Sabe? A mí me llama la atención algo aquí, porque he querido mostrarte primero, por contexto, lo que se nos dice en el verso 1 al 3 del capítulo 7, para que entiendas que el Señor está manifestándose ahí. Hay manifestación de gloria, hay manifestación de gloria, hay manifestación de gloria, hay manifestación de gloria. Y eso es algo que el pueblo debe buscar. No solamente es orar, no solamente es decir, y ahora vamos a entender un poco mejor esto cuando hablemos de la humillación. No solamente es decir, Señor, nos humillamos, y si se humillare tu pueblo, y tocan el texto muy a la ligera, pero ¿cuántos verdaderamente se están humillando? De eso hablaremos dentro de un momento. Luego, aquí Dios primeramente hace notoria su presencia, y luego entonces se dice en el verso 11, que todo lo que hizo Salomón fue prosperado. ¿Y sabe por qué fue prosperado? Primero porque el Señor le encarga hacer una casa. Eso lo quería hacer David. ¿Recuerdas en la historia? David le pidió a Dios levantarle un templo, levantarle un lugar, una casa, y Dios le dijo que no. La razón es conocida, mucha sangre había corrido por la mano de David el guerrero, entonces le dijo, lo hará tu hijo, y esa fue la promesa. Salomón cumple, Salomón luego ofrece al Señor una cantidad increíble de animales como parte de la ofrenda que él quería de manera personal darle al Señor. Y entonces dice este texto que Dios se permite construir un altar. Acuérdate de eso.
No es solo orar, es construir un altar. No es solo orar, es construir un altar. No es solo orar, es construir un altar. No se trata solo de ayunar, no se trata solo de orar, no se trata de hacer una vigilia, se trata de construirle un altar. Si tú quieres que la mano de Dios comience a operar, si tú quieres ver la mano de Dios operando sobre la humanidad, quieres ver la misericordia y la bondad de Dios manifestándose, tienes que construir un altar. Si tú no entiendes esta lógica que hay en el texto, tú estás sacando el texto fuera del contexto y entonces ese texto es un pretexto que no te va a servir de mucho. ¿Sabes por qué? Primero, porque Dios no te va a contestar. Segundo, que vas a añadirle ideas al texto que el texto no respalda y por tanto Dios no va a tener obligación de responderte cuando tú quieras obligar a Dios por un acto de supuesta humillación a hacer o querer hacer que la mano de Dios se manifieste. Acá Salomón había construido la casa que Dios le había pedido. ¿Cuántos de ustedes se han dedicado a construir casa? Este es un tiempo especial. Y yo diría que estos días, sí, algunos están pensando, no puedo trabajar, no hay para el sustento. Sí, yo te entiendo. No es fácil cuando uno tiene hijos, no es fácil cuando uno lleva el hogar, no es fácil si hay un solo ingreso. Es decir, si solo el varón trabaja, yo te entiendo todas esas cosas. Pero mira, Dios te está dando la oportunidad ahora, no solamente de huir, del juicio, no solamente huir del mal, de la enfermedad. Dios te está dando la oportunidad de construir un altar. ¿Cuántos de ustedes? Yo he conversado con personas que me dicen, mire, a mí mira, por el trabajo que tenía, qué difícil estar metido en el altar y cuando ya llegaba cansado en la noche de trabajar, sí, he tratado de sostenerme, he tratado de orar, pero y ahora que están experimentando este tiempo de cuarentena, se están dedicando a la oración, se están dedicando a buscar a Dios, saben que dice que eso es incomparable. Muchos están pensando inclusive no cortar eso, están pensando en qué modo de trabajo tener ahora para seguir buscando al Señor. Y de eso estamos hablando. Este texto habla de levantar un altar para ver la manifestación de la gloria de Dios, para ver la manifestación de la misericordia de Dios, para ver la manifestación de ese Dios bueno. Él es bueno. Él es bueno, no lo vas a comprender fuera del altar. Estudia teología, por si acaso he estudiado teología. Si quieres, pásate la vida de conferencia en conferencia. No lo vas a entender porque sabe de qué se trata. Se trata que el Espíritu Santo te enseñe. La docencia del Espíritu Santo va a ser mucho mayor cuando tú te dediques al altar, cuando te dediques a cultivar comunión con Dios, cuando anheles comunión profunda y cuando el Espíritu Santo te comience a explicar. Te comienza a explicar las cosas, aún porque Él es el único que puede revelar lo profundo de Dios. ¿Sabes? Acá hay muchas claves. Yo voy a tratar de ser más conciso porque es como para exponer 3 horas este pasaje. Mire luego, dice que Salomón se propuso hacer, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. O sea, mire la otra cosa, la propuesta de este hombre. Dios le había dado un modelo, pero este hombre, ¿sabe qué? Le añade al modelo corazón, le añade al modelo ciertos elementos, ciertas cosas para hermosear la casa de Dios. No estamos hablando de hermosear solo un templo, estamos hablando de esa disposición que se tiene para darle lo mejor de nosotros a Dios. ¿Está esa disposición en ti ahora o está el susto, está el temor? Porque si está el temor, acuérdate que el temor lleva castigo. Lo que tiene que haber aquí no solo es la disposición, sino hay un elemento que solo el Espíritu Santo puede poner en nosotros, los hijos suyos, y que es el amor, es su carácter, el ágape. Y sin ágape no podemos construir comunión, no puede haber revelación de gloria, no puede haber revelación de su misericordia, ni de ese Dios benigno, ese Dios que es bueno, que es benigno. Entonces, fíjate, eso es algo interesante aquí porque Dios permite construir este lugar, esta casa, y una cosa maravillosa es que Dios consagra estos lugares. Dice en el verso 12 que como resultado de esto, de terminar
la casa, Dios no solamente se manifiesta en ofrenda, sino dice que apareció Jehová a Salomón. Se le aparece luego, que es una experiencia muy especial, que se conservó, si se quiere, hasta la venida del Señor. Lastimosamente, después de eso, hay muy poco dato, porque los creyentes se han dedicado a orar, se han dedicado a buscar a Dios, pero no de la manera como estos los buscaban, de modo tal que vivían solo, buscando al Señor, y vivían para Dios de tal manera que Él pudiera manifestarse en gloria. ¿Quieres una manifestación de gloria? Lo que dice Joel, y que anteriormente expuesto en estos días de cuarentena, es que se viene una manifestación de gloria como nunca antes se había dado en la historia de la humanidad. Pero es manifestación de gloria, no es la manifestación de tu unción, pastor. No es la manifestación de tu unción, apóstol, porque hay un montón que han saltado ahora a la palestra a decirle a la gente que un avivamiento viene, que hay que hacer ayuno, y todo lo que no hicieron durante mucho tiempo lo están queriendo hacer ahora. Y no, eso no está mal. ¿Sabe dónde está el problema? Que no pone a la gente en una situación que no es correcta, porque la gente va a buscar un avivamiento, y después del avivamiento, ¿qué? Cuando lo que se debe buscar es gloria. Dios nos creó para Él, y Dios en su misericordia ha hecho posible, nos dio una gloria primaria, y Dios en su misericordia ha hecho posible para nosotros que el Hijo, luego de la caída y luego de que viene a nosotros para salvarnos, pueda compartir su gloria con nosotros. ¿Y cuánta de esa gloria está siendo manifiesta en este tiempo? Lo que se viene es una manifestación de gloria. Lo que se viene es una manifestación de gloria, no un avivamiento, no más unción. Se acabó el tiempo, hermano, y esta es la mejor prueba de que Dios no necesita los instrumentos humanos que antes se han venido pavoneando, han venido con toda esa altivez de espíritu, pensando que es unción la que hace funcionar todas las cosas, cuando este es el tiempo que solo la misericordia de Dios, solo la bondad de Dios, de ese Dios bueno, esa benignidad de Dios y su gloria van a hacer posible todo cambio. Todo cambio. Iglesia, tienes que buscar gloria. Iglesia, tienes que buscar gloria. Iglesia, tienes que buscar gloria. No te pares de tu lugar hasta buscar gloria. Dale lo mejor de ti, ofrécelo lo mejor de ti. ¿Sabes? Tienes que buscar esa gloria, que esa gloria se manifieste sobre el mundo. Si esa gloria está sobre el mundo, no habrá principio de mal que pueda operar. No habrá absolutamente nada que pueda parar esa manifestación de pureza, de plenitud, esa manifestación de ese ser resplandeciente, refulgente, de ese ser que hace posible que su luz destruya todas las tinieblas. Sin gloria no somos nada. Mira, dice este texto que el Señor se le aparece a Salomón, y se le aparece de noche, dice. Este es el tiempo que Dios se va a comenzar a mostrar, no en falsos profetas, no en falsos apóstoles, no en falsos ministros que hablan de su corazón y le dicen al pueblo Dios dice, sino en aquellos que verdaderamente vivieron levantando altar, levantando altar, levantando altar, levantando altar, levantando altar, levantando altar. Esa era la misión. Para eso nos creó, para adorarle, no nos creó para ministerio. Y ahí está el fracaso, si se quiere, del cristianismo del último tiempo, con tanta gente ungida que no puede mostrar gloria del Señor ni puede mover la mano de Dios. Yo recuerdo ese coro que decía: tu fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Es el tiempo de que esto pare, hermano. Es el tiempo de clamar a Dios, pero ¿sabe qué? Ahora veremos que nuestro clamor sirve de poco si nosotros no nos alineamos. Veremos ahora que nuestro clamor no llega a su presencia, si es que verdaderamente no hemos vivido para adorarle, no hemos vivido consagrados, no hemos vivido para su gloria, no hemos vivido anhelando que su gloria se desborde, su gloria se manifieste y su dominio sea total sobre la tierra. No de aquellos que han ido levantando su propio reino.
sin entender que, ¿sabe qué? Ellos, cada uno de nosotros, ellos solamente están de paso en la tierra. Lo único que va a permanecer por siempre y para siempre es su gloria, su gloria, su gloria, su gloria y su reino. Todo lo demás es pura fantasía religiosa. Mira, dice que el Señor se le aparece y le dice, yo he oído tu oración. ¿Podrá decir el Señor de ti, yo he oído tu oración? Mira lo que le dice a Salomón, que Dios estaba ahí oyendo su oración. ¿Sabe por qué? Ahí lo dice el Señor más adelante, porque el Señor está pendiente de aquellos que le obedecen. El Señor está pendiente de aquellos que viven para su gloria. El Señor está pendiente de aquellos que anhelan su manifestación, anhelan que su reino se manifieste sobre la tierra, anhelan que sus propósitos se cumplan, que sus planes se cumplan. De eso se está pendiente el Señor. Oh, lamento que te enojes, pues, pero será tu carne en esta noche enardecida y tu altivez enardecida. Por si acaso no tengo tiempo para resentimientos de nadie, no tengo tiempo para resentirme con nadie. Si quieres pensar mal de mí, si piensas que yo estoy enojado, estoy resentido con alguien, no tengo tiempo para resentirme con nadie, ¿no? ¿Sabes? Decía, y quizás esto te suene duro y tosco, pero una vez escuché a un hombre que no era creyente, se declaraba ateo. Y en una entrevista que le hicieron, porque era un político, un periodista, César Hildebrand le dijo a don Luis Alberto Sánchez, le dijo, hablando de las persecuciones que habían habido en la época de su juventud y las persecuciones que sufrió el Partido Aprista Peruano en Perú, él le dijo, con tantas persecuciones y todo lo que usted ha padecido, debe tener muchos enemigos y mucho resentimiento. Y le dijo, mire, disculpe, le dijo, yo no sé lo que es el resentimiento, pero con todo lo que le han hecho. Dijo, el resentimiento es para espíritus inferiores. Y si tú tienes a Dios, no vas a tener tiempo para resentirte. Si tú tienes a Dios, no vas a estar pensando quién está molesto contigo, quién no está molesto contigo, qué te hicieron, qué no te hicieron. Tú le dejas todo a Dios. ¿Sabes qué? Él se encarga de todas las cosas. Y si tocan a su pueblo, si tocan tu vida, si tú eres la niña de los ojos de Dios, entonces Él se encargará del resto. Tú no tienes por qué enojarte. Yo generalmente, cuando alguien hace algo contra mí, lo ignoro. Cuando alguien hace algo contra mí, no hablo más de esa persona. Sencillamente, no te digo una parte más, porque vas a pensar que al final sí estoy tramando cosas contra la gente, pero yo los bendigo. Los bendigo y los bendigo, porque ahí, te voy a decir, ahí tú das pie a que Dios se encargue de las personas. Entonces, ¿sabe qué? No me importa si hoy te enojas por esto que te estoy diciendo, te estoy exponiendo lo que el texto dice y tiene como base. Porque la gente está acostumbrada a tocar superficialmente el texto, a sacar remas de donde no hay rema, que son más alegorías que otra cosa, y no entiende el espíritu en que se dan las cosas y en que Dios da su revelación. El Señor había puesto oído a la oración de Salomón. Yo he oído tu oración. Yo he oído tu oración. ¿Cuál sería la oración de Salomón? ¿Era la oración de la dedicación? No. Su oración, sí. En verdad Salomón no solamente estaba en la lógica de consagrar al Señor el templo, la casa que le estaba construyendo. Tú puedes leer en el capítulo 6 la oración que hace Salomón, y es tremenda oración, adorando al Señor, recordándole el pacto que hizo con su padre. Y le dice, ahora asimismo le pide al Señor que oiga el ruego que le hace. Y eso está en el 6:21. Y más adelante le dice, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos. Le dice en el verso 25, y tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de Israel. Y así le va diciendo. En el verso 27, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo y enseñarás el buen camino. Y entonces
toda oración, verso 29, y todo ruego, quisiere cualquier hombre o todo pueblo, todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociese su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos. Mira, esa es la base del capítulo 7. Y entonces le dice, tú oirás desde los cielos, el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y entonces sigue él hablando de la mano poderosa de Dios y de todas estas cosas. Es una persona que conocía a su Dios. Su padre, por cierto, le había visto a su padre la vida de un hombre piadoso, que más allá de sus debilidades buscaba al Señor. Entonces, él había ido a la oración de este hombre. Y le dice entonces, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Mira la otra cuestión. Dios consagra lugares. Dios consagra pueblos. Tú dirás, eso es raro. Sí, pareciera raro. Pero ¿sabes qué? No estamos hablando de construcción de templos, construcción de edificios. No estamos hablando de cuando una persona se lanza porque cree que es necesario de repente ir a la China a predicar el evangelio y se lanza o lo lanza a un lugar sin pedirle autorización a Dios y decirle, hablar con Dios respecto al tiempo, persona y lugar. Ni tampoco está hablando de los autoimpulsados, de aquellos que piensan que pueden hacer algo para Dios o que creen que es su momento y que creen que tienen algo que legar a la humanidad y se lanzan. ¿Y sabe qué? La pregunta que debieran hacerse, ¿y Dios te consagró y Dios consagró el lugar que tú has levantado? Porque ¿sabe qué? Los ojos de Jehová, dice, los ojos de Jehová, verso 15, estarán abiertos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. O sea, ahí hay una situación muy especial. La gloria se manifestó ahí, pero ese era el lugar a la vez de manifestación de Dios, en que Dios, por cierto, tendría mucho cuidado, como veremos en un momento, de atender todo lo que pasaba ahí. Entonces, he elegido este lugar por casa de sacrificio. Y ahí hay una clave entonces. ¿Sabes? Si tú levantaste ese altar, yo te aseguro, ahí donde te encuentres, si tú en algún momento has participado de búsqueda de Dios, de esa búsqueda de la gloria de Dios. No estamos hablando de la ilusión que tienen muchos que porque mencionan la palabra gloria o participaron de grupos en que se buscaba eso, pero luego se durmieron, luego hicieron cualquier cosa y no obedecían. No estamos hablando de personas que en desobediencia pudieran entrar a una lógica como esta, porque esta es una lógica en que la gloria se manifiesta. No estamos hablando de una lógica en que hay llenura del Espíritu, no hay una lógica en que, como dicen algunos, hay bautismo del Espíritu con lenguas. Estamos hablando de una lógica en que la gloria se manifiesta. Y son cosas diferentes. Eso es para gente que entiende de altar, gente que entiende de cosas espirituales. Porque si uno hiciera verdaderamente una encuesta sana, para ver cuántas personas experimentan todo el tiempo llenura del Espíritu Santo en los templos, en las iglesias, veremos que más del 90%, yo siempre he dicho 95%, no tiene experiencia con Dios de esa manera. ¿Y sabe por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con las lenguas, tiene que ver con el carácter de Cristo mostrándose en nuestras vidas. Y si no hay carácter de Cristo, hay altivez, hay orgullo, hay pecados ahí, manifestándose constantemente, de los cuales ni se arrepiente la persona y en los cuales persiste y se mantiene en una condición de mal, sin querer permitirle al Espíritu Santo que trabaje en su vida al hombre nuevo. Entonces, ¿sabes qué? Lo que tenemos es gente religiosa y esa no es gente de altar. Entonces, fíjate, vamos a ver un poco más sobre esto. Dios aquí se le aparece, pero Dios aquí está complacido y Dios elige un lugar. En el verso 13 tú entenderás otra cosa más, porque ahí el Señor le dice
a Salomón. Le dice a Salomón, respecto no solamente a Israel, sino respecto a toda la tierra. Está hablando de situaciones que pueden producirse en la tierra, sea que Israel esté en la tierra, es decir, que Israel, estando en la tierra, participe también del mal de la gente, mal contra Dios, o sea que Israel esté aparte, pero le da la promesa y si se quiere le advierte, le dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, aridez, no producción, hambre, esos son sinónimos, es decir, son cosas que van de la mano con la lluvia, y mandare la langosta que destruye la tierra, destrucción, momentos difíciles en que toda la cosecha se destruye, se malogra o se la come pues la langosta, es decir, no hay hambruna total en la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si enviare pestilencia, la langosta consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, es decir, cualquiera sea la situación que esté reinando sobre la tierra, que cause temor, que cause una situación muy dolorosa, muy triste, de hambruna, muerte, desesperación, destrucción, cualquiera sea la situación, Dios le advierte, Dios le hace saber, le dice, ahora sí, si se humillare mi pueblo. ¿Y sabes qué? Así como Dios hace saber, hace notorio que si Él cierra los cielos por el pecado de la humanidad o por el pecado de su pueblo, cuando esto sucede, cuando Dios está ejecutando alguna forma de juicio, ¿sabe qué? Dios, al único que le dé el antídoto para todo mal, es aquel que le levanta altar. No es que se humille Israel solamente, porque el decir que Israel se arrodille, el decir que Israel asuma cierta condición, cierta postura de arrepentimiento, sin cambio de conducta, sin cambio de vida, sin obediencia, eso no es humillación, no iba a implicar que el antídoto funcione. Pero ahí te explico un poco más. Le dice el Señor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, le dice, y hasta ahí voy a llegar. Mira lo que le está diciendo. No importa cuál sea la magnitud de un juicio. No importa cuál sea la magnitud de un juicio. Cuando Dios ve personas que se humillan, no que pretenden ser humildes, sino personas que se humillan, personas que muestran como fase, diríamos, final de esa humillación, obediencia total, muerte a su propia vida, muerte a sus propios intereses, para darle lugar solo al señorío total de Dios en su vida, para darle lugar a Dios, de tal manera que sabe que la vida del hombre, la vida de aquel que dice que se ha humillado, queda anulada de toda pretensión humana, queda anulada de toda falsedad del alma humana, de toda falsedad del espíritu muerto que tiene el hombre lejos de Dios, de toda falsedad demoníaca. Cuando el hombre solo reconoce a Dios, se vuelve a Dios, entendiendo que no es nada, entendiendo su necesidad de Él, entendiendo que todos sus logros como ahora no sirven para nada. Entendiendo que la humillación, es decir, el despojarse de todo y venir a Dios como necesitado, reconociendo su grandeza y reconociendo lo que es el hombre. Nada, miren qué ha quedado el hombre ahora. Es nada. El hombre ahorita es nada. La ciencia no puede hacer mucho por el hombre. El dinero no puede hacer mucho por el hombre. ¿Sabe? Decían algunos por ahí, inclusive una frase no muy saludable, no muy bien construida. Le han atribuido democracia al virus. Que el virus es democrático. El virus no es democrático.
¿Sabe qué? Lo que pasa es que el juicio de Dios, cuando pasa por la humanidad, tiene que llegar a quienes tienen que llegar, y si no se humillan, entonces corre el riesgo mayor. Dios y su justicia es igualitaria. Dios en su justicia es implacable. Dios en su justicia no considera sino su santidad y su santidad y su gloria. Y yo creo que en este tiempo la maldad del hombre había llegado a tal punto que Dios tenía que corregir la actitud del hombre. Mira, si estábamos como en los días de Noé, si estábamos en días terribles en que el mal había llegado a un punto que ya era insoportable, Dios tenía que poner de rodillas al hombre. Y eso es lo que estamos viendo. Pero ahora falta una cosa, que el corazón se humille. No que haya palabras, no que hayan dichos, no que hayan oraciones, no que haya solamente una construcción de ideas, y inclusive hasta de teología y de sermones, de enseñanzas respecto a eso, sino una actitud auténtica del corazón, a través de la cual tú ocupas tu lugar y dejas que Dios sea soberano sobre tu vida. Si el pueblo se humillare, dice el Señor, si se humillare mi pueblo, y mira la razón, aquí vienen las razones. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y aquí está la clave. Acuérdate que estamos leyendo en el capítulo, en los primeros versículos de este capítulo 7, que Dios estaba manifestando su gloria. Ahora, ¿qué significa que diga aquí en el texto, en el verso 14, sobre el cual mi nombre es invocado? ¿Qué significa esa invocación del nombre? Ahí hay una revelación del nombre. Pero lo que debes entender es lo siguiente, que el nombre es una extensión del ser. El nombre es una extensión del ser. El nombre es una extensión del ser. ¿Cómo puede alguien invocar a Dios sin reconocer su esencia, sin reconocer lo que significa Él, como ese ser grande, poderoso, justo, bueno, etcétera, etcétera? Pero, ¿cómo te expones tú a la esencia de Dios? Porque ¿sabe qué? Estamos acostumbrados inclusive a adorar a un Dios que pareciera, hemos levantado altares, pero pareciera que hemos levantado altares al Dios no conocido, a ese Dios que no se conoce. Pero ¿sabe qué? ¿Cuánta gente tiene revelación del nombre? ¿Cuánta gente entiende que estás en este mundo? No, y ¿sabe qué? No te estás relacionando con gente solamente, y te estás relacionando con la creación, y te estás relacionando con la atmósfera, y te estás relacionando con los animales y con la gente que te rodea. ¿Entiendes que en este mundo que tú estás, hay un Señor, hay un Rey, y que este mundo está lleno de su esencia? No estoy hablando de panteísmo. Estoy hablando de un mundo que responde a sus principios, responde a sus propósitos, responde a su realidad, responde a todo aquello que tiene que ver con la esencia misma de Dios, con pureza, tiene que ver con santidad, tiene que ver con justicia, tiene que ver con verdad. Pero ¿sabe qué? Sí, invocamos a Dios y seguimos mal. Invocamos a Dios y no cambiamos la condición. Invocamos a Dios y no queremos vida nueva. Invocamos a Dios y nunca aparece la nueva criatura. ¿Sabes por qué? Porque la gente no termina nunca de humillarse. Ni comienza siquiera. No reconoce a Dios en todos sus caminos. Y ese es el grande problema. Entonces de ahí vienen las grandes desviaciones, de ahí el hombre se sale de los principios, de ahí el hombre termina yendo contra Dios. Mira, la otra cosa que nos dice el texto es que si el pueblo se humilla, ese pueblo en el cual su nombre es invocado, el que lo tiene por Dios, tienes a Yahvé, a Jehová, como tú quieras llamarle, a nuestro Señor, como tu Dios, entonces tienes que tener temor de su realidad, temor de su nombre. Y si oraren, dice, y buscaren mi rostro, oraren. Ahora, es curioso que siempre se nos está diciendo en el texto que hay que orar, y muchas de las traducciones que se hacen, sobre todo cuando leemos textos de traducciones en castellano,
vamos a encontrar que muchos de los términos que se utilizan, o el término que se utiliza para explicar una acción a la cual Dios nos convoca, que cada vez que se traduce orar, generalmente la palabra en el original tiene que ver con adorar. Adorar. Porque lo que Dios demanda del hombre no es que el hombre hable con él, sino que lo adore. Esa es una falsedad metida no sé, yo te puedo explicar más largamente esto, pero ¿sabes qué? Tú le dices a la gente, orar es hablar con Dios, y tú hablas de cualquier cosa, le hablas a Dios, te pones, haces gestos de tristeza, haces una falsa constricción y hablaste con Dios. Pero si tú le adoras, vas a despojarte, si tú le adoras, vas a doblegarte. Y eso es lo que el pueblo no quiere entender. ¿Cómo va a haber manifestación de gloria sin obediencia? ¿Cómo va a haber manifestación de gloria si el pueblo no se doblega, si el pueblo no se humilla, si el pueblo no llega a ese punto de anular toda falsa pretensión y reconocer delante de Dios que no somos absolutamente nada sin Él? No somos absolutamente nada. Entonces, mira, y dice, y si buscare mi rostro, ¿cuántos vienen buscando el rostro de Dios? No dice si oran por necesidad. Hay mucha gente que ora en medio de la necesidad. Hay mucha gente que inclusive ora más que eso. Hoy día muchos están siendo confrontados, muchos, y quiera Dios que sea para bien, o sea, que saquen provecho de esto, que se vuelquen al altar, que construyan un altar para Dios. Porque no se trata de invocar el nombre sin temor de Dios, sin amor por Dios, sin comunión con Dios, sin humillarse delante de Él. No se trata de buscar a Dios como nos han enseñado la religión. No importa cuál religión sea, evangélica, protestante, apostólica, pentecostal, no importa cuál. Porque si no hay altar, si no hay comunión con Dios, no tienes nada. Jesús abrió el camino de regreso al Padre. Tenemos libre acceso al trono de la gracia para estar en comunión profunda con Él, para adorarle a Él, para vivir en su presencia. No para que tú reduzcas toda la experiencia con Dios a experiencias religiosas, a experiencias de servicio, a experiencias de unción, a experiencias, o sea, cosas momentáneas que llenan un poco tu ego, llenan un poco tu ansiedad, pero no llenan tu vacío de Dios. Y ahí está el grande problema del cristianismo de todos los tiempos. ¿Sabes? Este texto es demasiado serio. Yo diría, es demasiado duro, pero es necesario. Y dice entonces, el que se humilla debe convertirse. Primero, el que se humilla, entonces debe invocar el nombre en el temor de lo que significa su esencia. Debe adorarlo. Debe buscar su rostro, estar todo el tiempo en su presencia, pero luego debe convertirse. Dice que debe convertirse de sus malos caminos. No es decir, Señor, nos humillamos y después seguir en nuestros malos caminos. Sí, ¿sabe qué? Todos necesitamos de Dios, todos somos pecadores, todos fracasamos muchas veces delante de Dios. Pero ¿sabe qué? La idea es no volver a lo mismo, no volver a lo mismo, no volver a lo mismo, no volver a lo mismo. Es convertirse, es volverse del mal camino a Dios, es volverse de aquello que es contra Dios hacia Dios y obedecer entonces lo que Él demanda. Mira, esa es la humillación. Esa es la humillación. ¿Cómo te atreves a invocar su nombre y su esencia si es que no tienes ningún temor de Él? Si es que verdaderamente no te anulas y no reconoces en grande magnitud, porque sabes que no es cuestión de boca para afuera, sino es llegar a ese punto en la que el Espíritu te lleva verdaderamente a reconocer su grandeza y ¿sabes qué? A que se deshaga tu espíritu y tu ser por la necesidad que tienes de Dios y por el reconocimiento que tienes de Él, que ¿sabes qué? Esa gloria puede desaparecerte. Recuerda que la gloria que bendice es gloria que mata también.
¿Sabes? Tomar este pasaje a la ligera es complicado. Sin embargo, mira, quiero decirte una cosa que debe alentarte. Debe alentarte. Este es un privilegio. Este es un privilegio para aquellos que tienen altar. Para aquellos que viven humillados en su presencia, aquellos que viven buscando su rostro, aquellos que viven buscando la manifestación de su gloria, su misericordia y la manifestación de ese Dios bueno. Para aquellos que viven todo el tiempo queriendo crecer en comunión profunda con Dios. Mira entonces aquí, dice el texto, entonces, si estás humillado, entonces yo oiré desde los cielos. Entonces, o sea, ahí hay una cuestión que te pone la condición. Tú te humillas, entonces yo oigo. Tú no te humillas y no es momentánea la humillación. No es momentánea la humillación. Yo conozco mucha gente que pasa el tiempo adorando, pero no se humilla. Conozco mucha gente que para en los altares o vive cantando, vive saltando todo el día, pero tiene un espíritu altivo. Hay gente que vive sirviendo y piensa que la labor que hace, por la labor que hace, va a lograr que Dios se alegre con ellos, que Dios pueda tener satisfacción al verlos. ¿Y sabe qué? Solo cuando no somos nada, cuando nos anulamos, cuando vamos a su presencia, entendiendo, mira si quieres, por citarte a un personaje, la lógica de Pablo, en que sus logros y todo lo tiene por basura. De ese que sabe qué, que nos habla de humillarnos, pero nos habla no solamente de humillar nuestro cuerpo, o sea, de someterlo a ayuno. Y sabes bien que tengo autoridad para hablarte del ayuno. Tenemos autoridad porque hemos pasado, no días. Y sabe Dios que si aún digo esto no es para vanagloria, ni de altivez de espíritu, pero hemos pasado años ayunando, más de 120 días al año ayunando. Entonces no estamos hablando de dejar de comer, estamos hablando de humillación, porque el ayuno tiene que ver con humillación, tiene que ver con deshacernos de todo yugo de esclavitud, hasta que podamos estar en la presencia de Dios como eso, como nada, sin ninguna pretensión. No te presentes delante de Dios como ministro, no te presentes delante de Dios como ungido, preséntate delante de Dios, ¿sabes cómo qué? Como nada. Como el Señor Jesucristo, que no estimó el ser Dios y ser como Dios, sino que se humilló a sí mismo. Y te doy una clave para que ahí rebusques. No te puedo hablar de todo a la vez, pero ¿sabe qué? La clave de la humillación está en humillar la mente. Por eso que Jesús no se complicó la existencia. ¿Sabe qué? Humilló su mente y no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El verdadero y más profundo concepto de humillación tiene que ver con la humillación de la mente. Ahora, déjame decirte un par de cosas más. Dice entonces el Señor, entonces oiré de los cielos y perdonaré sus pecados. Y perdonaré sus pecados. ¿Cuándo te va a oír Dios? Cuando te humillas. ¿Cuándo va a perdonarte Dios? Cuando te humillas. No cuando dice perdóname, Señor, dice, no lo quise hacer y vuelves a lo mismo. ¿Y sabe qué? Muchas veces lo haces con una actitud así que no te duele haber pecado, no te duele haber herido a tu Señor. Que las lágrimas que botas es más bien porque la gente puede pensar mal de ti, no porque verdaderamente heriste a tu Señor, lo ofendiste. No entendiste lo que es la humillación, no entendiste lo que es vivir con Él. No entendiste cuál es su verdadera demanda. Y entonces la tercera cosa que le dice es que va a sanar la tierra. Solo cuando Dios encuentra un pueblo
humillado, un pueblo que construye el altar, un pueblo en que su gloria se manifiesta. Y para que la gloria se manifieste, te lo vuelvo a repetir, tiene que haber humillación. Puedes pasar largas horas en el altar, puedes pasar largas horas tarareando coros, puedes pasar largas horas adorando, diciendo tú eres bueno, tú eres grande. ¿Y sabes qué? Si tú que dices todas estas cosas, no te humillas, no te doblegas, siquiera ante sus atributos, porque si dice que eres santo, entonces tú no puedes vivir de otra manera. Si tú lo estás reconociendo como santo y lo invocas como santo, estás exponiéndote que su santidad toque tu vida, y toque tu vida no positivamente, sino que estás desatando sobre tu propia vida la mirada de Dios, de ese Dios santo, que no tolera el mal. Si tú dices Dios es justo y tú haces injusticia, acuérdate que eso te va a alcanzar. Entonces, si tú no entiendes lo que significa estar en el altar, aquí tenemos un problema, porque no se trata de hacer actos de falsa contrición cuando nuestra actitud y nuestra condición de vida desdice todo lo que hacemos inmediatamente que terminamos de hacerlo. ¿Sabes? Dios quiere sanar nuestra tierra. Y esta es una oportunidad para esos que, sabe que nadie los ve, esos que aparentemente no tienen ministerio, porque ahí los grandes ungidos dicen, mi ministerio, y ¿sabe qué? Yo viajo a las naciones y cosas por el estilo, y ¿sabe qué? No tienen altar, ni en su vida ni en su iglesia. Porque pasar horas intercediendo, pasar horas alabando, pasar horas de acciones de gracia, pasar horas haciendo peticiones, no es adoración. Y el no tener altar. Acuérdate que nosotros tenemos una bendición desde el Nuevo Testamento. Y la bendición desde el Nuevo Testamento es que tenemos libre entrada al trono de la gracia para adorar. Para adorar. Para adorar. Donde más importante que tu necesidad es que el propósito de Dios se cumpla. Donde no vas tú para buscar beneficios, sino buscar que tu Dios sea exaltado. Que tu Dios sea exaltado. Mira, Dios quiere sanar la tierra. Y este es privilegio de aquellos, esos que están olvidados por ahí. Hermanos que se levantan 4, 3 de la mañana solo a adorar al Señor, no a pedir, no a interceder, a adorar, a adorar, a adorar. Y sabes, cuando eso sucede, tú tienes comunión profunda con Dios, estás sintonizado a sus propósitos, estás sintonizado a sus sueños, a sus planes, estás sintonizado a todo y sobre todo a su corazón. Tú verás cómo late en medio de esta situación tan confusa, tan difícil, tan negativa para la vida del hombre, cómo late el corazón de Dios, cómo llora el corazón de Dios, porque tiene que aplicar un juicio que el hombre pudiera evitar si tan solo se doblegara. Por eso te digo, este es un privilegio para adoradores. No te voy a decir más sobre eso. Que Dios te los descubra adorando. Pero es un privilegio, ¿sabes qué? De poder venir a su presencia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia para el oportuno socorro. Y eso lo va a hallar quien esté en su presencia. Eso lo va a hallar. Permíteme decirlo de esta manera. No es muy, no tiene la pretensión de pensar en que hay gente que puede manipular a Dios, pero ¿sabes qué? Hay gente que va a poder desatar esas cosas, que va a atraer el fluir de Dios en gracia y en misericordia sobre su creación. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él quiere manifestar su gloria en este tiempo. Oremos para que los hombres puedan volcarse a Él, puedan volverse a Él. Oremos para que puedan conocer a Dios de una manera distinta, no de la manera religiosa como tú estás pensando. Y lamento tener que decirte esto, pero ¿sabe qué?
Ahí te darás cuenta, mi querido pastor, evangelista, maestro, apóstol, profeta, que cuando Dios quiere hacer algo, no necesita de ninguno de nosotros. Y te darás cuenta que, ¿sabes qué? Los únicos, por llamarlos de alguna manera, socios que Dios tiene, son aquellos que viven en el altar. Él puede utilizar ahora su palabra. Puede utilizar el dolor y en medio del dolor hablar. Si un hombre se humilla ante su presencia, será suficiente para que atraiga la mirada de Dios. Lo dice un hombre que conoció al Señor solo leyendo la Biblia. Un ateo que si quizás tú hoy día hubieses estado en ese tiempo, ¿no? Si tú que estás hoy día hubieses estado en ese tiempo, hubieses querido hablarme, terminabas convertido de repente al ateísmo. Y Dios utilizó este libro bendito para hablarme, para mostrarse. Quizás no hayas tenido esa experiencia, por eso no entiendes y te crees imprescindible. Por eso crees que si tú no convocas, nadie va a ir. Por eso crees que tu convocatoria es la mejor, entonces tienes que convocar a ayunos, a oración, tienes que convocar al monte para que haya avivamiento. Cuando lo que dice Joel, y está escrito en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, es que en los postreros tiempos, en ese derramamiento de gloria, porque tras esto viene un derramamiento de gloria, tras ese derramamiento de gloria, a unos inconversos van a profetizar, la gente va a invocar el nombre del Señor y será salva. Tu tiempo, ese tiempo que desperdiciaste, ese tiempo que vendiste inclusive, porque muchos transformaron el ministerio en un negocio y querían que le paguen por la unción, querían que le paguen por una cosa y por otra, y sabes que predicación con milagros es un precio, predicación con sanidad es otro precio, y cosas por el estilo. Estoy en cierta medida hablando burlonamente, pero ¿sabes qué? Tú que perdiste el tiempo, ahora te estarás pisando que no hiciste las cosas bien. Pero para la gente del altar, este es un privilegio. Es un privilegio ver la mano de Dios operando. Es un privilegio entrar a su presencia y decirle a papito, desata tu gloria, trae sanidad sobre la tierra. Tú eres el único que puedes hacerlo. Tú eres el único que tienes la capacidad para deshacer toda obra de la tiniebla, todo desorden que el diablo y los sistemas que van de la mano con el diablo crearon. No hay enfermedad que pueda burlarse de ti. No hay mal que tú no puedas detener. Tú puedes cancelar todas las cosas. Puedes alterar todo lo que tú quieras, porque tú eres el único soberano. Eso es lo que le dice el Señor a Salomón. Si se humillare mi pueblo, yo sanaré la tierra. Entonces, esa es una promesa desde la cual podemos entrar a su presencia. Cumpliendo los requisitos, por cierto, que se nos demandan aquí. Y entonces le dice, ahora ya tiene altar, ya tiene lugar donde lo adora. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Desde dónde vas a orar? ¿Desde dónde vas a orar? Mira, hoy día aparentemente han paralizado la iglesia. Bueno, la iglesia no está paralizada, porque la iglesia eres tú. Han parado las actividades en los templos, pero el que tiene altar nunca estará paralizado. El que tiene altar no está esperando, no está ni siquiera en esa situación de, ¿cómo me gustaría estar ahora en el templo? ¿Cómo desperdicié la oportunidad de estar ahí? Mira, tú desperdiciaste algo más grande. Y eso más grande era tener un altar y poder vivir en su presencia, poder gozar de la manifestación de su gloria, de su misericordia, de ese Dios bueno. Eso perdiste.
No perdiste un espacio, no perdiste un tiempo, perdiste la vida. Pero sin embargo acá el Señor le dice a Salomón, mira, Salomón ya había desatado su gloria, primeros 3 versículos, capítulo 7, pero ahora dice, mis ojos están abiertos y mis oídos atentos. ¿Sabe lo que significa? Que los oídos de Dios estén atentos, sus ojos abiertos, relacionados a un lugar, mirando un lugar y escuchando ese lugar. Y es el tiempo entonces que sabes que te vuelques a la presencia de Dios y levantes un altar. Los que sabemos de estar en la presencia de Dios, amigos, hermanos, gente que yo he conocido, gente que se dedica al altar, gente que se dedica a adorar. Esos son los privilegiados ahora. Y esos son aquellos que tras ese privilegio tienen en todo caso una responsabilidad. No cese tu adoración, no te canses, no cedas. Adora, 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 adora. Los ojos de Jehová están abiertos, mirándote. Adora, adora, adora. Los oídos de Jehová están ahora atentos a tu oración. Ahí en el lugar que construiste, no que vas a construir, que construiste, tienes un privilegio. Pero si tú quieres construir un altar, comienza por humillarte y levanta ese altar y permanece ahí, permanece ahí, permanece ahí. Porque dice el verso 16, porque ahora he escogido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Fíjate eso. No se trata de tomar la promesa, no se trata de tomar la promesa, o si se quiere, no se trata de tomar el verso 14 aisladamente, sin entender que, ¿sabe qué? Dios consagra lugares, Dios está atento a eso, a las casas y a los lugares en que su nombre es adorado, y dice entonces que Él ha santificado, se santifica casas para que en ella su nombre, para que en ella esté su nombre para siempre. Fíjate qué maravilloso es, su esencia para siempre. Su esencia para siempre, manifestaciones de gloria, manifestaciones de gloria, manifestaciones de gloria, manifestaciones de gloria. Y solo el que ha experimentado manifestaciones de gloria sabe de qué estamos hablando. Es el tiempo que la gloria se manifiesta en todo lugar. Es el tiempo que aquellos que tuvieron la bendición de estar en una manifestación de gloria, no solamente la añoren, sino se vuelquen a Dios a buscar que esa presencia esté ahí. Oh, qué precioso esos tiempos en que nosotros veíamos aquí literalmente nubes. Venían de diferentes lugares de Lima a ver la nube, la manifestación de Dios, de la gloria de Dios. No necesitamos tocar a nadie para que se caiga. Es el mismo Dios sanando, es el mismo Dios haciendo todo, porque donde está su gloria, todo sucede. Y qué bueno es que el Señor nos deje en esta palabra, que Él consagra lugares, consagra las casas, para que su nombre, esté su nombre ahí para siempre. Esté su nombre allí para siempre. Y sus ojos, y sus ojos también. Y sus ojos y su corazón estarán ahí para siempre. ¿Sabe por qué? Ojos nos habla de la omnipresencia de Dios, de la omnisciencia de Dios. Pero ¿sabe qué? Omnisciencia de Dios, y su corazón habla de todo su ser, toda su realidad manifiesta en un lugar. Eso es lo que necesitamos sobre la tierra. Eso es lo que necesitamos sobre la tierra. Gente que esté adorando, gente que capture gloria, gente que se convierta en un imán para atraer la presencia de Dios, atraerla como un imán, y que esa gloria se manifieste. Por eso, sí, es tiempo que pases horas y horas en el altar. Y sobre todo aquellos que conocen de lo que estamos hablando, aquellos que tienen el privilegio de haber gozado una manifestación de gloria, así no la hayas provocado tú, pero sí la gozaste, si la gozaste. No estoy hablando de unción,
No estoy hablando de manifestaciones glosolálicas, de lenguas, no estoy hablando de lo que llaman bautismo, no estoy hablando de presencia de Dios, presencia del Padre, presencia del Padre, presencia del Padre, presencia del Padre, porque se habla de gloria y se piensa que la gloria la puede traer el Espíritu es testigo del Hijo y el Hijo es testigo del Padre. El único que se desata en gloria sobre un lugar es el Padre, y te estoy soltando el secreto más grande, porque sabe que se habla de gloria, 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 y se está pensando que es el Espíritu Santo el que está interviniendo en las cosas. Cuando el Espíritu interviene, sí, es unción, es visitación. Cuando el Hijo interviene, cuando está a su presencia, es compañerismo. Solo el Padre puede traer y desatar gloria. Entonces, que ahí se acabe, lo digo sanamente, pongo al Señor de testigo, se acabe la ignorancia de estar hablando de cosas que no se saben, y se invoque el nombre del Padre. Comencé hablándote esta noche del capítulo 14, cuando Jesús decía que Él muestra al Padre, cuando Jesús decía que Él muestra al Padre, y por el Hijo podemos llegar al Padre. Mira, vamos a ir terminando, pero déjame decirte algo más. La promesa de Dios es que Él estará ahí, su nombre, su esencia estará en ese lugar, su corazón y sus ojos también estarán ahí para siempre. Y eso del corazón y que sus ojos estén ahí significa que Dios estará pendiente de aquellos que aman su corazón, de aquellos que le aman de corazón y aman su corazón. Y eso no es algo que se da frecuentemente a la gente, porque al 95%, por no decir más, la gente que está en las iglesias está buscando a Dios, y los predicadores le han enseñado a la gente estar ahí en el templo y en la presencia de Dios solo para obtener beneficios de la salvación, pero no para acariciar su corazón. Por eso se nos dice en el verso 17, y le dice el Señor que el requisito para que Él se mantenga en una casa está en que, le dice el verso 17, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos. Y entonces ahí le da una promesa que vamos a analizar en un momento. Mira, volvemos. El verso 17 nos remite de nuevo al verso 14, de humillarse, o sea, de andar delante de Él. Y le dice él a Salomón, Dios a Salomón, que Él quiere verlo caminar como caminaba su padre David. Y le dice a Salomón que si hiciera todas las cosas que Dios le manda, que Él le manda, entonces, y si guarda sus estatutos y sus decretos, de nuevo, si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, un hombre compacto y vive pensando en el pacto que Dios ha hecho con su padre David, y si vive haciendo las cosas que Dios le demanda o le manda, aparte de los estatutos, aparte de sus decretos, entonces ¿sabe cuál es la promesa? No tengo más tiempo para explicarte estos 5 puntos, pero la promesa, e hicieres, le dice, todas estas cosas que yo te he mandado, yo confirmaré tu trono, el trono de tu reino. Fíjate hasta dónde lo lleva, hacia la confirmación del pacto con David, pero la confirmación del pacto con David trae recompensa también para Salomón, que Dios le da un reino que no caiga, como pacté con David tu padre. Y esa era la condición. Ya después ustedes saben que el corazón de Salomón se desvía, pero mire que en el deseo de Dios estaba sostener su reino, y le dicen que por causa del pacto que Dios Padre ha hecho con David, mantendría su reino. Dice, no faltará varón que gobierne a Israel. Qué bonita y qué bendita promesa. Pero dejemos eso ahí. Dios le promete recompensa. Dios le promete recompensa. La recompensa para nosotros, yo creo que estaría en el verso 14, cuando dice que Dios va a oír desde los cielos, va a perdonar
los pecados, va a sanar la tierra, que sus ojos estarán atentos, sus ojos abiertos, sus oídos atentos, sus ojos puestos en un lugar, en el lugar que Él ha elegido, que le ha llamado casa para que se manifieste su nombre, y que sus ojos y su corazón estarán ahí. Tú puedes leer a solas ya lo que sigue, porque Dios le dice que si eso no es así, 16 cosas le pasarían a Israel. Dios castigaría la infidelidad. Y eso es lo que vemos cuando el pueblo de Dios, en vez de volverse a Dios, se vuelve al mal. Luego, 2, deja sus estatutos y sus mandamientos. 3, sirve dioses ajenos. 4, los adora. Dice que Él los va a arrancar de la tierra que les ha dado. O sea, Dios le da tierra y ellos prefieren ser arrancados. Y así es el pueblo de Dios. Y la casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré, dice, de mi presencia. O sea, ya no tendrá su presencia. Ya no tendrá su presencia. Ahí quedará solo fuego extraño, como en muchos lugares. Y pondré burla y escarnio, por burla y escarnio de todos los pueblos. Mira lo terrible que es esto. Que los seres puedan mirar que en lugar donde la manifestación gloriosa de Dios con fuego estuvo, solo haya luego oscuridad, tinieblas y cabot, y la gloria se fue. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare. Qué terrible. Porque así ha dicho Jehová a esta tierra y a esta casa. Y miren entonces en cuál será la condición de los hombres cuando la presencia de Dios no se manifiesta, cuando la misericordia de Dios no está entre los hombres, cuando ese Dios bueno no está para socorrerlos. Dice el verso 22, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres. Y eso es todo lo que acontece, todo ese espanto se da en la tierra cuando los hombres dejan a Dios, a ese Dios que hizo obras maravillosas como hizo con Israel, que los libró al sacarlo de Egipto. Y ellos, en vez de buscar a su Dios, al Dios de la vida, al Dios que los sustenta, al Dios de misericordia, al Dios de amor, al Dios bueno, lo que hacen es abrazar dioses ajenos, que a la luz de lo que dice el texto bíblico son demonios, y adoraron y adoran esos demonios y sirven a esos demonios. Por eso, dice el texto finalmente, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. La humanidad se olvidó de Dios. Hoy estamos viendo cómo Dios está volviendo los ojos de la gente hacia Él. Pero el privilegio que tú tienes, si has vivido levantando altar, es invocar su nombre, de entrar libremente al trono de la gracia. Puedes entrar libremente a su presencia para hallar socorro oportuno, para hallar socorro oportuno, para hallar socorro oportuno. Esta es una batalla, no de falsos altares, no de gente que no entiende lo que el texto nos dice, porque todo esto es dado en un contexto de pacto, todo esto es dado en un contexto de manifestación de gloria. El pacto lo tenemos en Jesús y sobre eso Dios hace pacto con aquellas casas que Él consagra como altar. Y entonces, y sobre eso nosotros tenemos la bendición de poder disfrutar de las promesas de Jesús. Ahora, si tú tienes como
experiencia, el gozar de manifestaciones de gloria, no de unción. Son dos cosas muy distintas. No tienen nada que ver la una con la otra. Quizás en los próximos días puedo explicarte toda la diferencia, pero es un tema largo. Pero si tú has tenido esas manifestaciones de gloria, vas a tener manifestaciones de su misericordia y vas a tener manifestaciones de ese Dios bueno, ese Dios de toda bondad, de ese Dios de toda justicia, de ese Dios que es todo amor. Terminamos pensando en lo siguiente. Tenemos una promesa en el Señor, volviendo a Juan capítulo 14. Y la promesa es que si nosotros pedimos al Padre en su nombre, y de nuevo volvemos al Padre, a ese Padre de gloria, de misericordia, a ese Padre bueno, pedimos alguna cosa en su nombre, si tú has vivido humillado y has vivido en el altar, si tienes ese privilegio, ¿sabes? Lo que el texto nos ha ofrecido como promesa y como promesa en segunda Crónicas capítulo 7, es que Él va a oír nuestra oración, perdonar los pecados y sobre eso va a sanar la tierra. La clave, el antídoto, es la humillación. Si se humillare mi pueblo, ese pueblo que dice invocar su nombre, su esencia, tiene que estar bajo esa esencia. Si humillare mi pueblo, el que invoca mi nombre, entonces ahí tenemos la posibilidad de adorar, de buscar su rostro, de convertirnos del mal camino para ser oídos. Jesús dijo, nuestro mediador, que si nosotros queremos recibir del Padre una respuesta, debemos hacerlo en su nombre. Sí, no sin antes ponernos a cuentas y humillarnos. Ponernos a cuenta y humillarnos. Para algunos esto va a sonarle a exclusividad. Para algunos esto va a sonar descalificador, pero estamos hablando de una situación muy especial. El pueblo, si el pueblo no se humilló, no vivió humillado, no vivió levantando casa, levantando altar, no vivió pensando en exaltar y engrandecer a su Dios, no vivió buscando que la gloria se manifieste, que la misericordia de Dios sea conocida, que ese Dios ese Dios benigno sea conocido en todo lado. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros tenemos un problema. Si sobre eso te has desviado por alguno de los 16 puntos que se desviaría, en todo caso que Dios le dijo a Israel que no debía desviarse para adorar dioses ajenos, servir dioses ajenos, para servir al sistema, para servirte a ti mismo, para servir a tu familia, para idolatrarte, para caminar con toda altivez, para no cambiar de condición, para no dejar la manifestación del hombre nuevo, para no vivir en la llenura del Espíritu, que es lo mínimo. Entonces, ¿sabes qué? Ahí hay un problema, porque eso es como tener que empezar de nuevo. Con todo, Dios te dice en esta hora, empieza, vuélvete a mí, humíllate, reconóceme, pero no solamente reconoce, sino doblégate completamente, reconociendo que no hay nadie fuera de mí. Eso es lo que te dice el Señor. No hay nadie fuera de mí. No entres a la presencia de Dios con tus méritos, que no los tenemos, con tus logros, que no sirven para nada, con tus pretensiones de ser alguien. Recuerda que si algo somos es por la misericordia de Dios. No entres desde los dones, que eso te los dio Él.
No entres tampoco de la asignación que te dio, que sabes que somos simples instrumentos. Si tú quieres comunión con Dios, necesitas despojarte de ti mismo y volcarte a Él y reconocerlo solo a Él como tu Dios. Dejar que todo en tu vida esté bajo su señorío para que entonces Él te oiga, se te abra el cielo, seas oído, puedas adorar, puedas buscar su rostro y pueda perdonar tus pecados. Cuando esto se dé, entonces, si te conviertes de tus malos caminos, entonces vas a ver la tierra como la queremos ver, sana, sana, sana. Que Dios nos ayude a vivir tiempos diferentes, que podamos ver en este tiempo esa gloria de Dios manifestándose sobre la tierra. Queremos ver tu gloria, Señor. No queremos ver más enfermedad. Sabemos que nada, absolutamente nada puede ir en contra de tu voluntad. Pero, Señor, cuando tu palabra nos dice y tú mismo demandas que si tu pueblo se humilla, Señor, todo el camino se abre. Y no hemos venido nosotros a decirte en esta hora, por simple conveniencia nuestra, para este mal. Venimos a decirte, exalta tu nombre. Solo tú tienes toda la capacidad, el poder, el señorío, la gloria. Eres el único que puedes ver a los seres necesitados como nosotros, para tener misericordia. Porque misericordia solo puede tener aquel que está por encima del otro. Y el único que está por encima de nuestra cabeza eres tú. Porque no hay ser humano en esta hora que pueda pararse delante de ti con altivez. Porque aún el más necio ha tenido que reconocer en este tiempo tu grandeza, tu poder, tu señorío, invocar tu nombre. Y ahí en lo más recóndito de su ser, ha tenido que reconocerte como Señor, como Dios, como necesario en su vida. Este es el tiempo que tu gloria tiene que ser manifiesta, papito. Este es el tiempo que tú puedes reírte y burlarte de tus enemigos. Y como pueblo tuyo, como ese pueblo que vive en tu presencia, al entrar en los méritos de Jesús, al trono de la gracia, queremos pedirte, Señor, que esa gracia, que tu favor pueda estar sobre tu creación. Señor, ¿cuánto le dijiste tú a la humanidad que te busque y se arrepienta? Y no han querido, Señor. Pero hoy hay un pueblo tuyo, hay un remanente tuyo que ha vivido buscándote tanto tiempo. Señor, y no venimos a pedirte nada para nosotros. Queremos decirte que tu gloria se manifieste, sí, pero queremos decirte que los hombres conozcan tu misericordia, que tus planes se cumplan. Papito, ya es tiempo. Está siendo muy fuerte. El mal causado, no importa el medio, no importa quiénes se hayan levantado. Señor, tú has permitido esta plaga. Solo tú puedes quitarla. Ríete, Señor, de todo mal. Ríete que no hay vacuna, ríete que no hay esperanza, ríete de los negociados, ríete de todas las cosas, ríete del sistema, porque nadie puede apurar tus tiempos, nadie puede hacer las cosas como tú las haces. Muéstrate como ese Dios bueno, por amor a esos pocos, por amor a esos 10. Aun cuando no hubieran los 50, Señor.
Ten misericordia. Ten misericordia. Muestra tu gloria, Señor, que es más fuerte que el sol. Muestra esa gloria que el diablo conoce, que puede deshacer más que cualquier vacuna, cualquier elemento creado por ti. Puede deshacer todo lo creado. Si tan solo dijeras la palabra, Señor. Si tan solo dijeras la palabra. No permitas que tu imagen y semejanza sea arrastrada por el mal. No permitas que el diablo se burle a ver a tu imagen y semejanza regada en las calles. Tú sabes darle dignidad a los seres, como nadie sabe darla. Porque aun cuando nos has hecho del barro, has puesto de ti en nosotros. No dejes que el diablo se burle. Tú eres el único que tienes control de todo, que tienes la capacidad para gobernar y para decidir cuándo es el tiempo en que tus planes se ejecuten, en que tu voluntad agradable y perfecta se cumpla. No ningún hombre, ningún sistema. Sé que nos oyes. Sé que estás oyendo, Padre. Porque aún has callado los cielos. Has callado el universo para escucharnos en nuestro clamor hacia ti. Porque no estamos temiendo lo que el hombre ni el diablo pueda hacer. Estamos clamando a ti, porque eres nuestro Dios. Porque tus promesas, Señor, tienen que cumplirse. Tú nunca fallas. Aunque el hombre te falle, tú eres Dios fiel. Tú eres fiel a ti mismo, a tus propósitos, a tu gloria, a tu santidad, a tu justicia, a tu amor. Nada puede complacerte, sino aquello que está alineado contigo. Y aún alineados, Señor, los seres que tú convocas solo te sirven como instrumento, que te recuerdan tu pureza y tu perfección, y cómo tú vas a traer la plenitud de todas las cosas, porque solo tú eres Dios, justo y bueno. Estamos rendidos delante de ti porque te lo mereces, porque eres Dios, porque eres bueno, porque eres un ser glorioso, porque tu esencia es incomparable, porque tu esencia, Señor, trae todo bienestar, toda plenitud, toda perfección, toda benignidad está en ti. No hay impureza. Por eso toda verdad es tuya y toda justicia también. Al venir a tu presencia, Señor, reconocemos que no somos nada. Y aunque otros no te reconozcan, toma nuestra oración. Nos humillamos por ellos delante de ti. Señor, ¿qué es de nuestra vida sin ti? No es la muerte que nos convoca a adorarte. No es el dolor, no es la tristeza.
Señor, es ver cómo tu imagen y semejanza está cayendo, aun cuando los seres no conocen a tu Hijo. Dales la oportunidad de conocerte. Dale la oportunidad a tu pueblo mismo de arrepentirse, de volcarse a ti, de construir altar para ti, de volcarse ante tu presencia, no de volcarse tras sus planes personales, no de volcarse tras su ambición, su avaricia, su altivez, su conveniencia. Es el tiempo, Señor, tuyo. Por eso te reconocemos en esta hora. Como Señor, como Dios, te reconocemos en esta hora. Como el único ser pleno sobre el universo. Las capacidades son tuyas, Señor. Di la palabra. Di la palabra. Di la palabra. Estamos anulados delante de ti. Años entendiendo que todo se mueve por tu poder. Entendiendo, Señor, que solo en la medida que nos rendimos ante ti y nos declaramos esclavos tuyos, es que tu plenitud y la vida fluye, tu presencia fluye, tu gloria se manifiesta y puede llenar nuestras vidas, tocar nuestras vidas. No nos convoca el ansia de figuración. No nos convoca el darle falsas esperanzas a tu pueblo para que tu pueblo no diga cosas de nosotros. No nos interesa lo que pienses de nosotros. Nos interesa lo que piensen de ti. Levántate. Abre ese rollo. Abre ese rollo. Sea conocido tu decreto, Señor. Abre ese rollo. Ten misericordia. Ten misericordia de los hombres. Mira nuestra pequeñez. Mira nuestra nulidad, Señor. No tememos a nada los que te conocemos, los que tenemos revelación de tu esencia, de tu nombre. Pero mira, Señor, si has encontrado a los hombres como podrida llaga, pero tu palabra dice que si aún los pecados de la humanidad fueran así, tú limpiarás la humanidad. Que no se queden los hombres sin conocer el efecto de la sangre del Cordero. Ese es el tiempo. Que ese Cordero se muestre, Señor. El mismo que está pasando por el mundo, dándose a conocer porque no cesó nunca. Hay esos lugares donde nadie entra.
pero que el mal ha estado ahí. Que ahora mismo traiga salud, traiga salvación a aquellos que no le conocen. Trae, Señor, trae tu presencia a la tierra. No te ocultes. No te ocultes. No tememos la oscuridad. Te tememos a ti. No tememos la oscuridad que pueda causar el diablo, las situaciones adversas. Nos aterra saber que no estés. Porque aun cuando esto sea solo para mostrar tu poder y atraer a los hombres hacia ti, tu mismo corazón está dolido, como se duele el corazón de los que aman tus propósitos. Sana la tierra, Señor. Sana la tierra, permite que se vuelvan los hombres a ti en esta hora. Permite que cada uno en esta hora, Señor, por tu Espíritu sea redarguido de justicia, de pecado, de juicio. Y aún los que están pensando ahí en su corazón, que no tienen de qué arrepentirse porque no han robado, no han matado, que tu Espíritu les haga ver ahora cuánta desobediencia hay en su vida, cuánta altivez hay en su vida, y que cuánto dejaron de hacer lo bueno, Señor. Que al pasar, Señor, el mal sobre las naciones, solo encuentren la cubierta, esa cubierta de aquel que murió y derramó su sangre sobre este mundo. No tomes en cuenta, Señor. No tomes en cuenta tanta maldad. Gracias por todas las nubes que me muestras. Invocamos tu nombre sobre este planeta, Señor. Que tu esencia disipe el mal. Deshaga todo aquello que está causando muerte y todo espíritu de muerte, todo espíritu de brujería que ha sido ya descubierto. Retroceda en el nombre de Jesús. Y los sacrificios humanos de niños y de adultos, de ancianos que Moloc se estuvo levantando, cesen. Maldice ese falso altar. Señor, todo lo que los brujos estuvieron haciendo hasta aquí, quede sin efecto, de años, de ayunos, de maldiciones contra el mundo, contra el hombre, contra tu pueblo. Decretamos, Señor, cada vez que se quieran acercar contra nosotros, venir contra nosotros, decretamos que no vuelva su alma a su cuerpo. Que juicios y misericordia hagas contra aquellos que no han tenido misericordia.
de los hombres. Y Señor, esos que adoran al enemigo, que no han querido doblegarse ante tu nombre, sino ante Él por las cosas que le dio, les ofreció, no encuentren paz. Y Señor, si ya en tu designio no se han de salvar, acelera de manera pavorosa, de manera grande y notoria, la desaparición de este planeta, Señor. Tu palabra dice que tú has de castigar con tu espada, espada fuerte, espada grande, la maldad de los hombres. Estamos reclamando que te hagas justicia, Señor, porque han usurpado tu lugar, han usurpado aquello que es solo privilegio tuyo. Levántate ahora y reina sobre este planeta. Que tus pequeños que vivieron levantando altar en diferentes lugares del mundo, esos que han vivido entendiendo ese remanente que es tan pequeño como me dice tu espíritu, que aún tiene aceite en su lámpara, que te están esperando, puedan ser bendecidos, puedan ser fortalecidos. Que no se apague esa luz, Señor. Que no se apague esa luz, que tus altares estén encendidos en cada nación. Los que entendieron que sí, vivir para tus propósitos, no hay altar. Guárdalos, Señor, del mal. Guárdalos del mal. Y que tu espíritu que los está llenando ahora mismo, Señor, sea señal para la muerte y sea señal para el enemigo, sea señal notoria de que no deben ser tocados. Que tu gloria, Señor, se manifieste en este tiempo a sus vidas y tu gloria sea conocida en la tierra con tu misericordia y tu benignidad en grande magnitud. Te adoro y te bendigo. Levanto tu nombre en alto, Señor. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Ahora asperja la sangre de tu Hijo sobre tus hijos una vez más. Que todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, pueda ser tocado, pueda ser cubierto, pero pueda fluir tocando toda nuestra realidad, limpiando nuestra realidad, limpiando todos los sistemas de nuestro cuerpo, trayendo salud total, porque por sus llagas ya fuimos curados. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos viéndonos las próximas horas. Tengan paz en el Señor. Todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Bendiciones. Comparte este mensaje. Compártelo con tus amigos. Que traiga el Señor consuelo
exhortación también a sus vidas. Comparte los mensajes anteriores para que la gente tenga esperanza en el Señor. Dios te bendiga.